Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Munduz Italian Playback izeneko solasaldia izango da, Miren Amuriza eta Lizar Begoña idazleen artean. Arratsaldeon. Ongi etorri. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera charla de la tarde. Justo antes de entrar en esta sala hemos estado hablando en el baño y comentábamos que estábamos un poquito nerviositas. Y justo nos hemos acordado de cuando éramos niñas, ¿no? Cuando hacíamos playbacks y antes de empezar a bailar, pues había unos 3-4 segundos en los que estábamos posicionándonos y nos agachábamos en el suelo, colocábamos los brazos en el suelo, escondíamos la cabeza, esperábamos a que empezase la pública, nos mirábamos y estamos justo en ese punto, estamos aquí preparadas, pero bueno, ahora estamos un poquito más tranquilas, la verdad, así que vamos a ir poco a poco. Poco a poco vamos a ir levantando esa cabecita. Y bueno, así vamos a hablar de los playbacks, entre otras cosas, y justamente vamos a hablar de 2 libros. Una de las cosas que se ha mencionado es que son novelas generacionales, ¿no? Que retratan al fin y al cabo una generación, y justamente en esta charla los tiros irán por ahí. Lizar, adelante. Sí, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero, vamos a intentar encontrar ciertas similitudes entre ambas obras y, como bien decía Miren, vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar contando pues de qué punto partimos a la hora de escribir, qué nos encontramos y qué es lo que traemos justamente, ¿no? Qué es lo que hemos creado. Y diría que tenemos similitudes entre las dos y en muchos sentidos, pero en general diría que de alguna manera u otra las dos intentamos retratar las generaciones millennial y otras generaciones, al menos dar unas pinceladas, ¿no? En las 2 obras, me atrevería a decir. Igual en el caso de Miren, pues sí que lo vemos un poquito más, o al menos se da a entender de manera más explícita. Y en mi caso en concreto, diría que por lo que he leído al menos, la generación millennial es justo hasta el año en el que nací yo, 96. Y la generación Z empieza justo a partir del 96, no sé hasta cuándo, la verdad. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que dicen. Bueno, los millennial nacen a los comienzos de la digitalización y la generación Z ya nace inmersa en ese proceso de digitalización. Y yo creo que en mi obra hablo un poquito de mi adolescencia o de mi infancia incluso, porque justo empezó cuando nació WhatsApp, justo cuando empezaba a despegar la digitalización. Y creo que de alguna manera sí que aparecen algunas pinceladas de eso. Y yo creo que hasta en tu obra, Miren. Igual en tu obra hablas un poquito más de la generación millennial, pero desde un entorno euskaldún. Porque tú sí que en una manera más explícita intentas mostrarlo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en mi caso el objetivo no fue retratar una generación millennial, no era escribir una novela sobre esta generación, pero para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, pues sí que intenté definir ese contexto de la manera más concreta. Como bien decía Lizar, ya conocemos las características de la generación millennial, son nuestras características, y luego en el caso concreto del País Vasco, pues supone otras cosas, ¿no? Movimientos sociales, políticas, una generación marcada por todo ello. La generación nacida a finales de los años de ETA, luego también a la que ha pillado de lleno la crisis financiera justo cuando empezábamos a pasarnos a la edad adulta. Y bueno, voy a leer un pequeño fragmento de Beñat Gaztelumendi, cuando en 2018 en Irutzulo escribió un texto y justamente resume muy bien
todo lo que se mueve en playback y también lo que fuimos nosotros y nosotras. Beñat dice, sí, somos nosotros y nosotras. Somos aquellos que nacieron justo cuando estaba la violencia en auge, pero nos educaron para la convivencia. Lee textualmente una frase del texto. Gu gara, egun historikoek gidabaimena ateratzen edo lehenengo larrualdi traketxetan harrapatu gintuzten belaunaldia. Historiaren paragrafo batetik besterako zuriunea. Gu bere aurrekoak gaindituko ez dituen belaunaldi. Mediante este texto resume aproximadamente qué generación somos nosotros y nosotras, la generación millennial en Euskadi. Gu zuei eskertzeko, baina ez dugu zorrik sentitu nahi. Eta bueno, gero jarraitzen du ez, orduan nik... Bueno, es un texto que sigue explicando más características, ¿no? Entonces yo, pues en este caso concreto, pues intento pues un poquito posicionar nuestra generación y los protagonistas de playback. No sé en tu caso cómo has intentado retratar esta generación. En tu caso igual, pues bueno, te queda un poquito más cerca esa época, ¿no? Y entonces, claro, yo como estaba mirando al pasado, siempre he intentado tener muy presente esa retrospectiva desde la nostalgia, ¿no? Pero que no nos hundamos demasiado en la nostalgia porque a veces la nostalgia nos lleva a idealizar muchas cosas del pasado. Y por otra parte, nos lleva a juzgarnos, juzgar lo que fuimos, desde lo que somos hoy. Así que yo he intentado mantener de cierta manera ese equilibrio, mirar desde cierta distancia, claro, desde un punto de vista crítico, claro, para hacer una lectura, pero a poder ser sin juzgarnos. No sé cómo has intentado reflejar eso. Sí, yo también he intentado pues hacer esa retrospectiva, ¿no? Cogiendo un poquito de distancia, pero en mi caso en concreto no he retratado la sociedad vasca, ¿no? De todas formas, me parece muy interesante y yo en su momento agradecí muchísimo, pues a la hora de leer tu libro, que retratases esa época de la década de los 2000, de la adolescencia de aquel entonces, porque me parece que has hecho una especie de homenaje. Y podríamos mencionar otras cosas, otras generaciones, pero es que yo no sabría darte un ejemplo, porque es que no conozco a nadie que haya retratado tan bien esa generación. Y por dar un salto más, antes justamente estábamos participando en un programa de radio y comentábamos pues con lo que es pues ser activista en euskera, ¿no? En el caso local. Y Miriam justamente definía el euskera y me ha parecido muy bonito, porque ella dice que no tenemos que intentar tratar esta lengua como si fuera una persona enferma. Igual es verdad que a veces, cuando hacemos esta elección lingüística, intentamos hablar también en ese euskera poligonero, no utilizar eso cuando utilizamos el euskera, y me parece que puede ser peligroso, pero por otra parte creo que es una elección y que también aporta. En tu caso, ¿cómo lo has vivido? Cuando hablamos de ese euskera poligonero que has utilizado a la hora de escribir, claro, ¿cómo te ha afectado y cómo lo han recibido la gente? Bueno, yo creo, y bueno, en eso las dos estamos de acuerdo, porque cuando hemos comparado ambas obras hemos visto que tenemos las mismas preocupaciones, intenciones, algunas características en común. Y en mi caso en concreto ya lo decía, ¿no? En otras presentaciones. Para escribir este libro uno de los motores ha sido justamente ese, ¿no? Hacer unas pruebas con la lengua, dejando bien claro que son elecciones concretas para escribir un libro concreto. Y en este caso, este libro en concreto se ha contado en primera persona y desde el registro oral de jóvenes.
otro libro, otra historia. Si lo tuviera que contar de otra manera, pues yo seguramente tomaría otras decisiones. Por una parte eso, y por otra, me parece importante decir que, claro, esta es una propuesta que yo hago para este libro en concreto. Así que lo que yo estoy contando es cómo lo he escrito yo, no cómo hay que escribir este tipo de obras. Y quiero recalcarlo porque una vez estaba escuchando a Bea Guizábal, que haciendo un monólogo, es una clown que hace monólogos, y ella decía que los euskaldunes de pedigrí siempre pues hablamos con la puntuación que conviene en cada caso, acentuando cada palabra como conviene. Y claro, lo compara también con los bercholaris, con los actores y demás. Y esto es una elección, ¿no? Una manera de hablar, pero yo lo que no quiero es generalizar. Y tampoco quiero aquí pues dar ninguna lección sobre la lengua. Y yo creo que luego también en la conversación saldrá este tema, porque tanto en tu caso como en el mío, las dos hablábamos del libro Panza de burro, ¿no? Cuando llegó este libro, se puso en marcha toda la maquinaria y ¿cuántas veces hemos hablado entre nosotras, hemos debatido sobre ello y nos preguntábamos, ¿eso se podía hacer en euskera? ¿Era posible? Y muchos de vosotros y vosotras, de hecho, ya lo habréis leído, ¿no? Andrea Reus, la autora, es canaria. Y si habéis leído el libro, pues ya sabéis, al final el lenguaje escrito pues parte de lo oral. Se come palabras, la ortografía pues la emplea con gran flexibilidad. Y yo diría que si esos criterios los trasladásemos al euskera, pues bueno, en este momento no sería viable, por una parte, porque en términos comunicativos Andrea Abreu es canaria, pero claro, si de un lector o un escritor canario pues pasamos a un lector de Zamora o de Andalucía o de donde sea, la distancia será X. Pero en nuestro caso, por ejemplo, si de una escritora, pues no sé, de la parte oeste, pues la distancia que tenemos, por ejemplo, de la zona vizcaína al País Vasco francés es increíble. Entonces ya comunicativamente no sería nada eficaz. Y además, ya ha salido en la charla de antes, pero es que estamos hablando de una lengua diglósica. Y teniendo la situación en la que está, pues claro, sería contraproducente también llevar el lenguaje escrito a ese extremo. ¿Eso quiere decir que no tenemos margen de maniobra? No. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hemos intentado hacer experimentos con eso. En mi caso, con el léxico, he sido flexible. Y bueno, también con la sintaxis he sido un poco más estricta. Y luego también buscaba esa sonoridad, ¿no? Muchas expresiones del inglés, del francés, que ya hemos interiorizado y las he escrito como las pronunciamos, tal cual. En tu libro también he encontrado varios ejemplos. Excuse me, accuse me here. Decías eso, ¿no? La protagonista llega así a Benidorm. Sí, yo creo que también me resulta atractiva esa oralidad, ¿no? Esas palabras que simplemente las traemos de la oralidad y que guardan esa vinculación también, pues, con la lengua oral de toda la vida o una lengua oral más macarra. Y a mí me parece atractivo y además pues yo misma me he dado esa licencia de escribir las cosas tal cual. Pero yo creo que es muy importante también pues actuar desde la responsabilidad y eso ya lo hemos dicho. Podemos destrozar una lengua, como quien dice, desde la responsabilidad o siendo irresponsables. Y bueno, pues en euskera esas formas que traemos desde la oralidad, pues es interesante traerlas tal cual. Y si podemos ahora proyectar algunas fotos, por favor. Yo quería crear una especie de imaginario y quería traer esa imagen de Benidorm, ¿no? Del ambiente que hay allí. Y esto lo podría escribir porque, claro, siempre me preguntan, ¿por qué Benidorm? Y, claro, ¿cuál era mi intención? Es un lugar simbólico, simboliza el turismo masivo.
Y con estas imágenes, ¿no? El fotógrafo Martin Barr sacó estas fotos y yo lo que quería retratar en mi obra era justamente esta escenografía. Pero ¿cómo lo hago? Desde el euskera. Para mí el euskera también tiene que ser capaz de representar este tipo de imaginarios y no solamente, pues, no sé, yo podría contextualizar en mi libro en Donostia o en Sopelana y no lo he hecho. He escogido esto y además de la manera más extrema. Esta fue mi elección. Me parece importante mencionar una y otra vez que esto lo he hecho para enseñar que existen referencias pop españolas o incluso del español, pero que lo podemos hacer desde el euskera. Porque al fin y al cabo, ¿por qué esto no lo puedo hacer en euskera y desde el euskera? Porque claro, en español, en inglés también puedo escribir y seguramente llegaría a más gente, pero esta ha sido mi elección. Y para contextualizar esta escenografía, traerla aquí, lo que he tenido a ser, pues tratar de la lengua de otra manera. ¿Y cuál ha sido la acogida? Pues es curioso. Cuando yo escribí esto, lo escribí desde la inocencia. Yo quería retratar esto, este tipo de contexto. Y claro, a medida que vas escribiendo, te encuentras con pues, problemas, ¿no? Que plantea la propia lengua. Tienes que elegir. Y sí que he recibido feedback y, entre otras cosas, la gente me decía, jo, esto en nuestra época, hace unos 50 y pico años, no escribíamos así. Si había que escribir en euskera, todo en euskera. Así que existe ese miedo. Pero yo lo que tengo claro es que esta obra también ha podido ser redactada en euskera de manera consciente y política. Sí, a decir verdad, esto también lo comentábamos anteriormente. En el caso de mi novela de Playback, se publicó antes de Navidad y la primera respuesta fue la de la gente que me rodea, ¿no? De mi entorno y gente de mi generación. Y claro, pillaban ese código. Lizar también ha sumado ese imaginario, ese propio código lingüístico y la gente que se sintió identificada. Y después de estas Navidades, pues claro, cuando voy a grupos de lectura, ¿qué me encuentro? Pues con gente un poco más mayor, que justamente vivió todo este contexto pues desde otro sitio, más bien desde otro punto. Así que he recibido distintas respuestas y yo creo que se van a repetir, pero bueno. También me han dicho algunos lectores que, bueno, que han sentido dolor tal cual, literal, por el euskera, por haber hecho esto, por haber utilizado el euskera así, y en cierta medida lo entiendo. Entiendo que lo dicen desde la preocupación, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he escrito tal cual sonaban las cosas en euskera. Y ahora estamos aquí hablando de destrozar la lengua, ¿no? Y poniéndolo sobre la mesa. Pero claro, somos plenamente conscientes de que lo hemos destrozado porque otros en su momento lo construyeron. Andulerchundi, Sarri y muchísimos más ya lo decían, ¿no? Que escribían en euskera, pero cuando empezaron faltaba todo un código lingüístico, así que primero se tuvo que dar un proceso de construcción del euskera durante años y luego nosotras aquí de vez en cuando, pues bueno, lo hemos ido adaptando. Yo estos días he estado pensando mucho sobre eso. Y claro, nuestra intención ha sido crear incomodidad o causar dolor. No, nos importa lo que esto genere, pues claro. Pero ¿vamos a pedir perdón por eso? Pues no, no, porque lo que estamos haciendo es hacer una aportación o intentar aportar a nuestra lengua. Como bien decía Lizar, con toda conciencia,
siendo conscientes del euskera, pues hemos adoptado ciertas decisiones, podemos estar de acuerdo, no serán más acertadas o menos, pero como personas creadoras que somos, nuestro trabajo es ese, exprimir al máximo la lengua. Luego otra cosa es si las personas creadoras, para poder publicar eso, pues si van a seguir otro tipo de estructuras más rígidas, necesitamos también una política lingüística más contundente, la administración, los medios de comunicación. Ahí, claro, tenemos que impulsar todo eso también, porque también tenemos nuestra responsabilidad en ello, pero como personas escritoras y creadoras, lo que a nosotras nos compete es, en la medida de lo posible y sin perder la conciencia sobre ello, es movernos en esa libertad, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema otra vez y ahora quiero hablar de una figura, concretamente la del caserío, la del baserri. Igual no es una figura central, imprescindible, pero las dos lo hemos tenido presente, ¿no? Así que por intentar buscar sinergias, pues al final ha salido el tema del baserri también. Y no sé si quieres empezar tú para contar lo del baserri, Miren, y luego... Porque claro, en tu libro, a lo largo de todo el trama, sí que intentas retratar un paisaje de fondo. Igual no hablas del baserri per se, pero ¿desde dónde escribes tu obra? Bueno, no sé, yo creo que escribimos de lo que hemos vivido, ¿no? De nuestra propia realidad. Y yo también inconscientemente o igual conscientemente en cierto punto, pues bueno, escribo desde esa realidad. Yo tengo un vínculo con el baserri y yo creo que eso nos pasa a las dos. Yo al fin y al cabo el baserri, el mundo del baserri, el mundo rural es parte de mi mundo, pero yo no soy baserritarra, no soy aldeana y entonces, pues claro, esa mirada puede tener ventajas y desventajas. Porque claro, marcar una distancia desde cualquier contexto nos puede dar un punto de vista crítico. O bueno, a veces si nos alejamos un poquito vemos las cosas de otra manera, pero también podemos caer en esa impostura. Al fin y al cabo, estamos hablando del baserri y cuando hablamos del baserri, ¿de qué hablamos? De la familia, de una estructura social y económica, de una ideología, de un vínculo emocional, de una idiosincrasia completa. Y en mi caso, marca cierto contexto, ese mundo del baserri. En el caso de Basa, para Sabina, había una estructura familiar que justamente se movía en torno al baserri y era una estructura casi exclusiva, ¿no? En Playback, en esta segunda obra, ya es algo de segundo nivel, ¿no? Los personajes ya van cambiando un poquito, el punto de vista cambia, porque en el caso de Sabina era el baserri por encima de todo. Y en este caso, en Playback, en el caso de Yone, quiere huir de ahí. Aún así, aunque veamos que se trata de dos puntos de vista diferentes, para mí el reto sigue siendo el mismo en ambos libros. Retratar ese contexto sin idealizarlo, pero sin demonizarlo tampoco. Así que hay imágenes, recuerdos que he tenido que recopilar, que he intentado plasmar. En este caso, en el caso de Yone, la narradora, en su niñez, el caserío, el baserri, era luz, era poder comer los tomates directamente desde el huerto, estar con la abuela, pillando renacuajos en el fuente, comer los petit suisse después de haberlos congelado justo con la cuchara y comerlos ahí tirados fuera. Esa era su niñez, pero en su adolescencia el baserri le ahoga, porque tiene que ir andando a la calle para pillar cobertura, se vuelve loca, tiene que dejar el móvil justo en el manzano a ver si le pilla cobertura, y luego, claro, y luego ve que entra al baserri y ve un póster de Chenoa para tener que tapar otros pósteres de bueyes o de lo que sea, así que al final ve que es una mezcla. Y luego también hay un libro de Nerea Ibarzábal Gloria, yo entiendo que ya lo conoceréis, y ella también habla muchísimo de eso, ¿no? Que en aquel caso
hablaba de esa dicotomía de pueblo y ciudad, ¿no? Dentro de la misma historia, y mencionaba que existía ese riesgo de que el mundo del baserri y la niñez con la que lo ligamos pues se convirtiese en algo bucólico. Pero ella ya decía, ¿no?, que se intentaba fijar en eso, en el cambio de paisajes, porque también genera un impacto en el individuo, en este caso en una familia que iba del baserri a la calle, a un bar, y todo lo que pasa en ese trayecto. En Playback, en este caso, hablamos de distancias más cortas, pero también hablamos del salto del baserri a la vida de la calle. Así que al final intentamos hablar de esa pérdida de la relación con la naturaleza, etc. Y en tu libro, Lizar, también hay muchas partes ligadas a la niñez. Y de alguna manera sugieren que existe ese choque también, ¿no?, entre los orígenes y lo que tenemos, y la necesidad de generar una identidad propia, unos espacios propios. ¿Cómo lo has hilado tú? Bueno, en mi libro también aparece muchas veces el baserri. La protagonista tiene muchos recuerdos, y en mi caso la figura del baserri me ha servido para contar un poquito cómo era la rigidez en los baserris de antes, ¿no? Tenía un párrafo que he intentado buscar en mi libro y no lo he encontrado, pero decía que en un baserri esos muebles tan toscos, tan pesados que teníamos, y luego a día de hoy tenemos esa especie de, no sé, tendencia a ir a comprar a IKEA y demás, que es completamente lo opuesto. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues una amiga, por ejemplo, me trajo la referencia, yo no me acuerdo bien, pero contaba cómo hay un salto desde las generaciones anteriores, como una especie de salto de las generaciones anteriores a la nuestra. Yo creo que existe una brecha entre medias. Yo, por ejemplo, cuando he intentado hablar sobre todo del amor en mi libro, he intentado hablar de este tema, pero teniendo en cuenta que se puede extrapolar. Una tríada que menciono en el libro es casa, familia y el matrimonio. Y cómo se generaba una manera de pensar a largo plazo, las muebles iban a ser para siempre. Y bueno, esa liquidez a día de hoy, ¿no?, que contrasta totalmente, todo es provisional. A día de hoy tenemos esos muebles que son ligeros, que cambiamos cada X tiempo, la ropa mismamente. ¿Cómo vivimos a día de hoy el amor, no?, en el caso de las nuevas generaciones? Yo creo que hay un salto de una generación a otra. Igual estoy siendo muy valiente generalizándolo, pero diría que al menos mi intuición me dice que hay un salto en la propia manera en la que vivimos el amor. ¿Cómo la vivimos al día de hoy? Pues todo es más rápido, con plataformas como Tinder. No sé, me parece que teniendo en cuenta eso y la figura del baserri, retrocediendo un poquito y volviendo al tema, me ha dado la oportunidad de hablar de dos generaciones distintas, de su manera de pensar. Precisamente has hablado de esas dos formas de ver que se reflejan en dos voces en tu libro. Tenemos un narrador que es coetáneo, cuyo nombre desconocemos. Tenemos después a Pilar, que es la hermana, que se mueve en ese universo familiar del kiosco. ¿Y cómo has estructurado estas dos voces, su visión del mundo? ¿Cómo lo has hecho? Pues en cuanto a la estructura,
Lo que yo quería hacer en este libro era poder hacer una narración de estas dos generaciones, de su realidad, de una forma bastante paralela, aunque fuera fragmentada. Y hay quizás aspectos que se asemejan a tu libro. Y en ese sentido es una lectura muy amena, con capítulos muy breves, y yo he hecho ese intento de reflejar de una forma paralela dos realidades que se contraponen de forma constante, contraponiendo precisamente las realidades, valga la redundancia, de las dos generaciones. Y en el caso del kiosco, lo que me ha aportado ha sido una manera para poder traer esas dos generaciones, sus reflexiones, sus pensamientos, todos esos aspectos, los he podido traer a ese kiosco. Y el kiosco es para mí una especie de cápsula, pero puede ser una metáfora, una buena metáfora que recoge todo aquello que a mí me preocupa, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba antes, la prensa escrita, los libros en papel y en contraste todo lo digital, ¿no? He intentado hacer ese ejercicio de contraste también dentro del kiosco. Y volviendo un poco a la estructura, sobre la estructura yo creo que también en tu caso hay ese intento, ¿no? De poder hacer una escritura amena, con capítulos. No sé si ha sido una elección consciente en tu caso o cómo ha sido para ti. Pues sí, justamente, ¿no? En tu caso nos cuentas un verano, en el caso de Playback es un curso escolar. Y en aquella época, supongo que en vuestro caso también era así, en la adolescencia la vida, el curso se organizaba dependiendo de las fiestas. Y por eso en Playback empezamos con las fiestas del Lequeidio y terminamos con los San Pedros, ¿sí? Con las fiestas que terminan a finales de junio. Esa es un poco la estructura, porque era la lógica que teníamos para organizarnos. Y en la narración la voz es muy viva, muy intensa, y creo que los capítulos cortos me ayudaban un poco a organizar mejor esa escritura muy rápida, y creo que también permitían al lector poder respirar en esa lectura. Y en tu caso comentabas que en tu libro, digamos que la contraposición está entre esas dos generaciones, esas dos voces de Pilar y de la narradora o narrador. En mi caso tenemos dos personajes, Yone, que es la narradora, y la persona a la que se le dirige, a Polly, que es su mejor amigo de la infancia, a su mejor amiga de la infancia. Polly es el mote que tiene por los Polly Pockets, aquellas muñecas en miniatura que venían como en joyeritos, eran como cajas diminutas, y arriba solían tener pues el dormitorio, la cocina, y en la parte de abajo pues tenían su piscinita, su jardín, un perrito, y era algo que te podías llevar a todos lados y así te lo vendían. Tenía su canción, ¿no? Que era Polly Pocket, contigo allá donde vayas. Y como decía, Yone es la narradora que viene de ese mundo del caserío, y a esa Polly a la que se dirige es a esa vecina que vive en un chalet. En el caso de Lizard vemos que la edad es el factor que genera esa diferencia. En el caso de Yone y Polly, la diferencia está, o la brecha está precisamente en ese origen diferente, ¿no? En esa diferencia de clase social, que es evidente, y ellas en su momento no aciertan a identificarlo, tampoco lo hacía yo en mi época, cuando era adolescente, eran amigas y no había más diferencias, pero se trata un poco de reflejar eso, es lo que he intentado retratar en mi libro. No sé si en tu caso, cuando piensas en tus amigos, amigas de la infancia,
te evoca algo así, no sé, a mí me da un poco la impresión de que acudíamos a los mismos centros escolares, llevábamos ropa muy parecida, veíamos los mismos programas, a mí me daba la impresión de que jugábamos en las mismas condiciones. Claro, yo no me daba cuenta en aquel momento de que yo tenía una habitación para mí y una mesa para hacer los deberes. Y había gente pues que compartía habitación, que hacía los deberes en la mesa de la cocina o en la biblioteca o en el portal, ¿no? Y cómo todo esto nos ha marcado y cómo ha marcado con el tiempo que hemos sido. Y entre Yone y Poli pues hay muchas diferencias también relacionadas con esto. Y a mí es algo que me parece importante. No solamente por contraponer dos personajes que son diferentes, por poner a dialogar dos personajes que se diferencian bien por edad, por otro tipo de circunstancias. Me ha parecido interesante para poder hablar de los motivos, por qué un personaje es como es, por qué el otro es como es, y ahí, en ese enredo, que en tu caso también trata del amor, en mi caso trata de una amistad, pero a fin de cuentas es una historia de amor también, ¿no? Lo que se cuenta. Y una vez que terminé el libro, en Pícara leí un artículo de Teresa Villaverde y en este artículo decía cómo, sin darnos cuenta, las primeras relaciones monógamas que todas hemos tenido son con nuestra mejor amiga, con lo que llamamos mejor amiga. Y ahí entra todo el pack. Fase de enamoramiento, idealización, intimidad, exclusividad, celos, lealtad, posturas, duelos, rupturas. Sí, todo esto marcado por el momento o la época, ¿no? Yone a Poli le dice, me acuerdo cómo nos dimos todos esos besos, todos esos medio muerdos que nos dimos desde -100 hasta el infinito, ¿no? Es casi algo sobre lo que tú también reflexionas, ¿no? En tus libros sobre las estructuras de las relaciones, ¿no? Es algo que vemos en tu libro. Hay cosas que has introducido, hay otras que has decidido no incluir. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo la has abordado? Bueno, pues en mi caso, sobre todo lo que quería poner en diálogo eran dos realidades, al igual que en tu libro. Como decía antes, en mi caso, dos generaciones. Y lo que sí quería era hacer una reflexión acerca de cómo vivimos el amor a día de hoy y quizás por no repetirme, ¿no? Lo que decía antes. Y quizás por ir terminando, por ir cerrando con el espacio que tenemos para el diálogo, quizás sería interesante abrir también el espacio para que se puedan plantear preguntas, ¿no? Vale, vale. Vale, venga, va, jarraituko. Vale, pues sigo entonces, ¿eh? Bueno, beste. Pues yo lo que quería traer era eso, quería traer esto, por ejemplo, a través de una escena en la que vemos que pasean. Y esto está relacionado con lo que acabas de comentar. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento empezamos a contar los besos que nos damos? ¿No? Y hay una escena en la que van por el paseo y no sé cómo era la imagen muy bien, ¿no? Pero es cómo es ese paseo heteronormativo por Benidorm, por ejemplo, ¿no? Me parecía que era una imagen muy potente. Y bueno, pues os imaginaréis, ¿no? El paseo de Benidorm con los rascacielos, la playa a tope de gente y con gente pues que está dentro de la norma. ¿Y cómo se ve esto desde el kiosco? Y era una especie de pequeña crítica que quería hacer a través de esta escena, de esta imagen, ¿no? Es un poco lo que quería reflejar. Irudiak ekarri.
Antes has traído una serie de imágenes y hemos mencionado también Panza de burro, de Andrea Reu, y quizás sería interesante hablar de otros autores, escritores que hemos tenido en mente o en el escritorio en el momento en el que hemos estado escribiendo estos libros, porque hay muchos nombres que seguro que compartimos, ¿verdad? Sí, es curioso. Antes hemos estado conversando antes de subir aquí y uno de los referentes que menciona Miren es Panza de burro de Andrea Reu. Y curiosamente yo he bebido de este mismo referente. Y quizás para nuestra generación ha sido una figura que nos ha atravesado. Y también Erraiak de Danele Sarriugarte, Entrañas, es un libro que efectivamente me movió algo en mis entrañas. Y creo que Danele hacía un ejercicio bastante similar, el de recoger el testimonio de una generación y muchos otros referentes también. Mientras estaba escribiendo el libro, otro de los libros que estuve leyendo fue El canto yo y la montaña baila, de Irene Solá, que es otra escritora que está siendo cada vez más reconocida, ¿no? Es cada vez más famosa. Yo creo que son referentes que compartimos, películas, canciones, creo que muchos referentes los compartimos. ¿Cuáles mencionarías tú? ¿De cuáles te has nutrido? Bueno, ya hemos hablado de Andrea Reu, Danele, de la Casa, con su libro Erraiak. Y es cierto que con el tiempo después va reposando el impacto de estas obras, pero Erraiak fue muy impactante en su momento en la literatura vasca y fue impactante porque hacía un retrato de nuestra generación, de esos ambientes, del ocio, de la visión del mundo, las relaciones, la situación socioeconómica, desde una mirada muy crítica. Además, fue un libro muy subversivo. A día de hoy, seguramente, ya nos hayamos habituado a escuchar muchas de las cosas que se plantean en Erraiak, y creo que no es lo mismo Erraiak ahora que hace 10 años. Lo que supuso hace 10 años no es comparable quizás con lo que se pueda recibir al leerlo ahora. Pero cuando me han comentado sobre Playback y sobre Mundus Zitala, que podrían ser las primitas de Erraiak, pues a mí, aunque me lo digan a modo de crítica, me alegra muchísimo. Porque también en cuanto al tratamiento lingüístico, en Danele lo que vemos es ese punch, ese léxico muy bien elegido, esa sintaxis compleja y algo novedoso que se intenta hacer con la lengua vasca. Así que en ese sentido yo sí que he tenido Erraiak muy presente. También, por ejemplo, a Uxue Alberdi, ella ha solido mencionar en sus diferentes libros cómo hace un intento por traer la oralidad a la lengua escrita. Por ejemplo, en su libro Dendaos Tekoak, donde tenemos a las tenderas de Elgoibar, Izaskun y Marijose, que hablan un euskera muy local. Y esto me parece que es importante porque se habla muchísimo de la oralidad, de pinceladas, de darle ese tono de la oralidad, y automáticamente tendemos a pensar que esto solo puede beber de ese euskera de los vascohablantes de toda la vida. Y claro, por supuesto, desde los dialectos se puede hacer una aportación al euskera estándar, pero hay también zonas más periféricas desde las cuales podemos traer ese toque de oralidad. Irati Jiménez, en su ensayo Begiak zabalduko zaizkizue, se os abrirán los ojos, ella hace una comparativa del euskera
occidental que compara con el inglés más yankee, más americano, y el batua con el británico, ¿no? Y yo creo que efectivamente se puede utilizar esa estrategia, pero que hay muchos otros dialectos, muchos otros euskeras que se pueden utilizar para recoger la oralidad, como en el caso de Uxue Alberdi, como en el caso del tono de los cuentos de Garacia Rula, ¿no? No necesitamos tampoco poner la mirada afuera para poder ver qué ejemplos tenemos aquí. Nosotras mismas, si hemos llegado hasta aquí, seguramente haya sido porque hemos sabido mirar a nuestro entorno y a lo que tenemos aquí mismo, incluso la una a la otra, ¿verdad? Hemos hablado de literatura, has mencionado el cine. Otra similitud que hemos encontrado en nuestros libros ha sido precisamente esos gestos que hacemos a la narración cinematográfica en determinados momentos. Lo tengo por aquí anotado. A ver, hemen saltoka. A ver, vamos aquí saltando en los apuntes. Hori da. Bai, nik Eso es, sí. En playback, en un momento se habla de rebobinar un VHS, ¿no? Que ve las cosas como si le estuviera dando al botón de rebobinar en el VHS. Y en tu caso, en esa parte que se llama 1000 autorretratos, haces una referencia también. No sé si tenemos la página anotada, en la 107. nire kasuan ere bai, bueno, Sí, en mi caso también me gusta, además del cine, además de la literatura, nutrirme de todo ello, pero mostrarlo también. Me gusta desnudar las referencias, me gusta que se vea el esqueleto, me gusta que las referencias de un autor o autora queden a la vista, como si fuera ese andamio, pero que quede a la vista. Me gusta recibirlo así, me gusta hacerlo así. Y en el capítulo 1000 autorretratos hay un apartado, lo va a leer y diremos aproximadamente el contenido. Hay una secuencia en la que se reúne la familia, un primer plano de la madre, traveling out, una imagen con las tres personas sosteniendo una cuchara con su mano derecha. Miran directamente a la cámara. Audio, intro, Soul Kitchen, The Doors. Bueno, ahí hay una elección por un formato de cómo narrar las cosas. Y en mi caso, no sé, quizás porque he estudiado arte, esto quizás me influye, pero me gusta añadir imágenes, añadir otra capa al texto. No solo lingüísticamente, sino poder crear escenas, imágenes, y en este caso me pareció que era una forma que, si bien es mecánica, sirve para crear una imagen, y es una secuencia donde se habla del movimiento de la cámara. No sé, me pareció otro recurso. Y no sé, ahora sí ya hemos cubierto lo que teníamos preparado, y quizás una vez que hemos comentado estas dos escenas, podríamos terminar haciendo una mini lectura de algo. Si antes hemos intentado encontrar algún capítulo, algún párrafo que pudiéramos leer para dar el cierre, que reflejara la generación de la que somos parte, y justo hemos encontrado un par, y quizás puede ser bonito terminar de esta manera. Así que adelante, tú lees el párrafo de mi libro y yo del tuyo.
bueno, esan duen guztia. Con todo lo que hemos dicho, bueno, pues hemos seleccionado estos dos ejemplos para intentar reflejar un poco lo que hemos intentado hacer con estos libros. Se trata de una parte de esa voz discordante de Mundú Zitala que en un momento habla del final de su infancia y habla de que en aquella época recuerdo aquella resistencia radical ante la idea de hacerme adulto, aquellas bolsas de Jumpers, esos chicles rosas fucsias, comer pipas en cualquier banco, aquel olor a sudor. Recuerdo la entrada a la academia de inglés, esos adolescentes que se reunían en la puerta antes de que entráramos a clase con aquellos Nokias a través de los cuales enviaban SMS con las palabras contadas, pulsando aquellas teclas con un punto de ansiedad. Siempre entraban tarde a clase, no lo soportaba. Y temía ser parte de esa especie despreciable, pero llegó el momento en el que tuve que atravesar esa dura línea en la que ya necesitaba también la parte superior del bikini. Me costaba aceptar mi cuerpo. Y un domingo por la mañana vi que me bajó el periodo, tirando por la borda todos mis esfuerzos por resistir la edad madura. No le dije nada a nadie hasta la hora de la cena. Me eché a llorar, monté una escena para hacer un comunicado familiar. Estoy sangrando. Lo siguiente fue un perfil en el 20 y boom, de repente la adolescencia. Bueno, y esto viene también del 20, que menciona Miren en su libro, que dice algo así. Un viernes por la tarde me invitaste a ver el diario de Patricia en casa y veíamos a un chico guapísimo proponiendo formalizar su relación delante de toda España, de España entera. Tú estabas indignada y yo encantada, comiendo Pringles, filipinos, las 4 quesos de Casa Tarradellas. Y tu madre, con miedo de que le manchara el sofá, me ofrecía con mucho cuidado todas estas delicatessen, incluida tú. Me decías que chateamos, encendíamos el módem y escuchábamos esos sonidos característicos. Pero claro, Internet, ¿qué es eso de Internet? De Iberduero, de Telefónica, así que no había ni Messenger, ni Fotolog, ni 20. Lo que tengo ganas es de guarrear en Infochat. Ya está, galderatu. Orain, liburuak sinatuko dira auditorioko irteeran. Bai, vale. Está aquí norbait. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Tenemos unos minutos. Si alguien quiere plantear alguna pregunta. Me han encantado los dos libros, enhorabuena, porque la verdad es que da gusto leeros. Tengo una pregunta para cada una. A Lizar me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que traes poesía, que este es tu tercer libro, me gustaría saber, este libro, al ser una novela, viniendo de la poesía, si has tenido que hacer algún ejercicio para domar esa respiración poética o si ha sido algo natural para ti. Esa es la pregunta que tenía para ti, Lizar. Egia da hori. Sí, es cierto que tengo una trayectoria más breve con 2 obras de poesía,
Y ahora que me he adentrado en la novela, sí que es cierto, sí que me ha costado mantenerme un poco o mantener una trama, poder dar una sensación de unidad a la obra, porque me daba cuenta de que me perdía en las descripciones y es de hecho lo que me hace disfrutar, ¿no? El contar hasta el más mínimo detalle totalmente intrascendente. Y ahí he tenido que hacer también otro tipo de ejercicios y sí que es cierto que he sufrido un poco, he disfrutado mucho también, ¿eh? Me he visto en otros ámbitos lingüísticos que han supuesto un reto para mí y los he disfrutado muchísimo y quizás de cara al futuro continúe explorándolo más. Pero tal y como decías, me ha costado sobre todo contener ese impulso. El decirle que no y el ir creando los personajes, responder a la trama que me requería la novela. Sí, gracias. Claro, tu mirada es de poeta obligatoriamente, ¿verdad? Y a Miren, otra pregunta. En Basa hablabas de otro mundo, ahora vemos el polígono, el caserío, pero de entre los dos libros, ¿cuál te parece más salvaje? Haciendo referencia al título de la primera novela. Pues no lo sé, la verdad es que dentro del mismo contexto son muy diferentes entre sí. Como decía antes, tienen una mirada diferente. Los narradores tienen ese impulso en el que parece que van a estallar en cualquier momento. Esto se mantiene en ambos casos, pero la verdad es que no he hecho una comparativa en ese sentido. Sí que quizás cuando el libro todavía no se había publicado, lo leyó una amiga de la infancia y me dijo, muy bien, pero me dijo, pero es que lo mejor, en el caso de Playback, es que todo el mundo va a pensar que tú eres una de estas dos personas, por el tono, por el carácter. Yo te conozco y ya sé que tienes mucho también de esta, ¿no? Así que de momento el impulso creo que ha sido el mismo en ambos casos, ¿eh? Muy bien, gracias. Bueno, igual es... Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, ¿verdad? Muchas gracias por asistir, ha sido un placer.